Muy buenos días con todos y con todas que se han sumado a la presentación del estudio Competitividad Regional en Acción a través de las agencias regionales de desarrollo. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan a este evento que es promovido desde las agencias regionales de desarrollo en el marco del proyecto Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las Pymes a nivel subnacional. Proyecto que es liderado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros y cuenta con el apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ y la cooperación española, además del valioso aporte de nuestro socio estratégico, el Instituto Peruano de Economía. Nos acompañan en este evento virtual para la presentación del estudio Fernando González Tinoco y Teodoro Crisólogo, ambos economistas senior del IPE, y para la sección de comentarios, de acuerdo a nuestro programa, contaremos con la valiosa participación del señor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, y del señor Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Asimismo, nos acompañan en calidad de invitados y que estamos muy ansiosos de escuchar sus preguntas hacia el final del evento, representantes del sector público, de la academia, la sociedad civil, el sector privado, el empresariado, de las 15 agencias regionales de desarrollo con las que cuenta nuestro país. Además, con representantes de la Unión Europea, de la cooperación alemana, de la cooperación española, que hacen posible este proyecto, y también representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de otros sectores que nos han confirmado participación, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, entre otros sectores que nos acompañan y nos honran con su presencia y participación. Finalmente, quiero darles la bienvenida a todos y todas que nos acompañan y nos siguen a través del canal de YouTube del Instituto Peruano de Economía. Bueno, sin más preámbulo, creo que damos pase a la presentación del estudio, sin antes darle la palabra al señor Carlos Gallardo, gerente general del IPE, quien nos dará las palabras de bienvenida en representación de dicha institución. Adelante, Carlos, el micrófono es tuyo. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Carlos, no te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? ¿No? ¿No? Se salió. Un momento, de repente. Creo que tienes un problema con el audio, Carlos. Sí, ¿me escuchan ahí? ¿No? ¿Me escuchan ahí? Se te escucha, Carlos. Un momento. ¿Sí te escucha? ¿Sí? ¿Ya estoy? Sí, perfecto, yo te escucho bien. Gracias. Perdón, creo que tuve un problema con los audífonos, creo que se murieron en el camino, disculpen. Bueno, nada, muchas gracias por estar, primero a ustedes quienes nos escuchan, muchas gracias por estar conectados hoy a esta presentación de este estudio. Quiero agradecer contarles un poquito, esto comenzó hace unos meses, que la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ confió en el Instituto Peruano de Economía para ser su socio estratégico en la identificación de un camino más claro, diría yo, ¿no? Para impulsar la competitividad y el cierre de brechas regionales, ¿no? Eso nos ha llevado a organizar 2 foros en Trujillo y en Cusco en noviembre del año pasado y a la elaboración del estudio que presentaremos hoy y que pienso centra su análisis y los mensajes y recomendaciones hacia la potencialidad que tienen las agencias regionales de desarrollo para impulsar justamente este objetivo del cierre de brechas de competitividad a nivel regional y de consolidar una institucionalidad que nos permita como país crecer más hacia adelante. Así que no quiero quitarles más tiempo, quería dar estas palabras nada más de introducción y Karina te devuelvo el micro.
Muchas gracias, Carlos. Muy bien, y ahora pasamos a la presentación del estudio, que es lo que nos convoca el día de hoy. Esta presentación estará a cargo de Fernando González Tinoco. Fernando es economista senior del Instituto Peruano de Economía y licenciado en Economía en la Universidad del Pacífico, y además cuenta con una sólida trayectoria en análisis económico y políticas públicas, ¿no? Y ha liderado la actualización del índice de competitividad regional del año 2021 y 2022. Fernando además estará acompañado de Teodoro Crisólogo, que también es economista senior del IPE, licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, con estudios de posgrado en gestión y alta dirección de gobiernos regionales y locales. Además, él lidera el equipo de proyecciones macroeconómicas del IPE. Así que los dejo sin más preámbulo, los micrófonos son de ustedes y estamos muy atentos a los que nos van a presentar. Perfecto, muchas gracias Karina por la introducción. Buenos días con todos las personas todos y todas quienes se han conectado. Eh, Voy a empezar explicando un poco el contexto en el cual se enmarca la implementación de las agencias regionales de desarrollo en el Perú, para después poder ya pasar de plano a aquellos logros específicos, aquellos avances que han podido ir consolidándose a lo largo de estos años, ¿no? Y para esto quisiera empezar explicando un poco el contexto económico en el cual surge el proyecto del SRD. Por favor, siguiente diapositiva. Hola, ¿podemos pasar con la presentación, por favor? La siguiente diapositiva. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el Perú ha presentado un crecimiento económico significativo, de hecho, en las dos últimas décadas. Hasta previo a la pandemia, entre el 2001 y 2019 tuvimos una tasa de crecimiento anual de 4,9%, de las más altas de América Latina, y esto se reflejó en mejoras de indicadores como una reducción de la pobreza, una reducción de la desigualdad, el cierre parcial de brechas regionales, que es algo que podemos observar en el gráfico izquierdo de la presentación que traigo el día de hoy, donde vemos que las regiones que tenían una menor productividad laboral, y esto lo podemos ver en el eje vertical, ¿no?, que sí, está etiquetado como productividad laboral. Entonces, regiones que tenían menos productividad al inicio, como por ejemplo Amazonas, Ayacucho, San Martín, son las que más incrementaron su productividad en el periodo 2004-2019. Esto quiere decir que aquellos que empezaron más atrás han logrado avanzar un poco más rápido. Ciertamente hay un efecto estadístico base para esto. Es más fácil crecer a mayores tasas cuando empiezas desde un lugar, desde una posición inicial menor. Sin embargo, lo que nos muestra el gráfico de la izquierda y esta línea roja es que en general esta tendencia de mayor crecimiento cuando empezaste con condiciones de productividad menores nos habla de que ha habido cierta convergencia. Ahora, sin embargo, la distribución de la productividad regional en el territorio del Perú no es para nada homogénea, ¿no? Las desigualdades productivas entre las diferentes regiones se mantienen elevadas. Esto quiere decir que mientras que hay algunas regiones que logran producir mucho, dado los factores que tienen, trabajo, maquinaria, etcétera, hay otras regiones que relativamente producen mucho menos, ¿no?, por población, por trabajador. Entonces, esto nos lleva a pensar también en diferencias importantes de calidad de vida según las regiones. Lo que hacemos en el IPE es, hemos elaborado o hemos estimado la desigualdad de la productividad regional a través de un índice de Gini, donde las unidades de observación son las regiones. Y lo que observamos es que en el Perú las desigualdades productivas son mayores que en el resto de países de América Latina, ¿no?, como en México, Colombia, Chile, países con los cuales solemos compararnos por nuestra similitud en términos muchas veces económicos, geográficos, culturales, etcétera, ¿no? Y además estamos muy por encima también que el promedio de la OCDE y que los países que pertenecen a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Entonces, justamente en este contexto, y siguiente diapositiva, por favor, este contexto nos hace preguntarnos, ok, ¿cómo hacemos para poder cerrar estas brechas de productividad que son notables en el país y que limitan finalmente el desarrollo equilibrado de la economía, el desarrollo inclusivo del territorio, ¿no?, lo cual debería ser un
un objetivo para poder seguir creciendo en los próximos años, considerando ahora también que hay factores que limitan ya nuestro crecimiento a tasas tan elevadas como las habíamos observado años anteriores. Lo que observamos, por un lado, es que la competitividad en las regiones está fuertemente relacionada con su productividad. Y cuando hablo de competitividad me refiero a los factores que permiten que las regiones sean competitivas, es decir, puedan producir de manera eficiente, puedan crecer, y todo esto asociado a una mejora en la calidad de vida de la población. Hay factores que explican que las regiones sean más competitivas que otras, relacionados como, por ejemplo, la inversión en infraestructura, tener mejores vías, mejor conectividad, relacionado con la inversión en capital humano, que es salud y educación en términos generales, ¿no? Que los niños estén bien alimentados, no tengan algunas condiciones como anemia que pueden impedir su desarrollo en el largo plazo. Temas como la inclusión financiera, ¿no? Que la población en general tenga acceso a servicios financieros de calidad, formales, con información transparente. Entonces, estos factores los medimos en el IPE a través de nuestro índice de competitividad regional INCORE. Evaluamos 6 pilares y lo que observamos es que en diferentes aspectos encontramos brechas significativas según regiones. En el gráfico de la derecha vemos estos 6 pilares que medimos en el IPE, son entorno económico, infraestructura, salud, educación laboral e instituciones, ¿no? Son los pilares, factores que contribuyen o explican la competitividad entre las regiones. Y solo para mencionar algunos ejemplos, en el pilar infraestructura, el 60% de vías locales están o pavimentadas o afirmadas, ¿no? En Lima, cuando observamos algunas regiones como Ucayali, donde esto solo se cumple para el 1% de las vías, es decir, prácticamente ninguna. Entonces, estas diferencias en conectividad definitivamente van a influir también sobre la capacidad de las regiones para ser más productivas. En salud, por ejemplo, 2 de cada 3 niños menores de 3 años en Puno tienen anemia, ¿no? Y mientras que en Moquegua es alrededor del 28%, ¿no? Es menos que la mitad. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos es cómo hacemos para mejorar la competitividad en las regiones y lograr que sean más productivas, ¿no? Eh, en línea con poder impulsar el desarrollo territorial del país, un desarrollo territorial más inclusivo. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Un informe territorial de un estudio que elaboró la OCDE en el año 2016 resalta, por ejemplo, los desafíos de la descentralización, que han impactado sobre una provisión eficiente de los servicios básicos debido a los problemas que ha enfrentado nuestro proceso de descentralización desde que se empezó a implementar en el año 2002, ¿no? La OCDE identifica algunos obstáculos como la superposición de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno, no se han terminado de definir con toda claridad, y esto está relacionado porque en el momento que se definieron las responsabilidades, se hizo todo esto de manera, digamos, sin considerar. No todas las entidades subnacionales cuentan con los recursos necesarios, ya sea humano como capital físico, para poder proveer los servicios de manera adecuada. Y en tercer lugar, no todos tienen la posibilidad de poder recaudar lo que necesitan, o no hay un sistema de recaudación eficiente que luego permita también proveer servicios adecuados a la población. Entonces, todo esto lleva a un escenario de ineficiencia en la provisión de servicios públicos y de hecho, todo esto también limita la competitividad de las regiones. Ahora, frente a estos problemas, la OCDE estableció algunas recomendaciones en su estudio de revisión territorial del año 2016. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, lo que propone la OCDE, lo que recomienda la OCDE es, en primer lugar, desarrollar un enfoque más estratégico de políticas territoriales, ¿no? Para poder cerrar las brechas de productividad, las brechas de competitividad que hemos comentado. Y eso pasa por fortalecer también el rol de los gobiernos regionales en el desarrollo de sus territorios y también promover la inversión, no específicamente la inversión en infraestructura, según lo que señala la OCDE. Ahora, esto fue en el año 2016 y en el año 2017 el gobierno peruano, acogiendo las recomendaciones, eh, inicia, digamos, o viene impulsando el proceso de implementación de las agencias regionales de desarrollo, las ARD, como mecanismos de coordinación entre el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil, es decir, con una participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la competitividad regional, para poder
implementar iniciativas de desarrollo en la región público-privadas para poder trabajar en torno a las prioridades que tiene cada territorio en base a sus potencialidades, considerando las características específicas que se conocen desde dentro de la región, ¿no? Con esta visión de abajo hacia arriba. Es decir, empecemos de los actores locales y vayamos escalando las iniciativas. Entonces, para esto y para seguir liderando esta implementación, en el 2018 se firmó un convenio de financiación, ¿no? Entre la Secretaría de Descentralización de la PCM con la Unión Europea, donde se implementa, o para que se implemente el proyecto Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las PYME a nivel subnacional, ¿no? Todo esto con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por GIS, la Cooperación Española. Y a partir de esto se iniciaron acciones clave para poder impulsar la RD en 7 regiones piloto, ¿no? Ayacucho, La Libertad, San Martín, Apurímac, Piura, Cajamarca y Cusco, ¿no? Y la discusión sobre cómo se viene enfocando o cómo se va a enfocar el desarrollo de la SRD se decidió orientar hacia la intervención en cadenas de valor con mayor potencial o que se han priorizado como aquellas que tienen un elevado potencial para poder promover el desarrollo económico, ¿no? Considerando aspectos como innovación, considerando aspectos como economía circular, un enfoque de igualdad de género, necesario para un desarrollo sostenible, ¿no? Dentro de las regiones. Entonces, en los próximos años, entre el 2020 y 2023, todo este proceso se ha venido dando de manera heterogénea entre las diferentes regiones. Algunas regiones tienen quizás un liderazgo o una participación más activa del sector privado, otras un mayor liderazgo desde el gobierno regional, cada una adaptándolo a sus propias realidades, y se han venido formalizando las agencias regionales de desarrollo y han venido formulando su EDIR, que es su Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional, que es su instrumento de gestión, ¿no? Donde contienen, han desarrollado de manera participativa medidas específicas para impulsar la competitividad regional y aprovechar sus potencialidades productivas, ¿no? Entonces, un poco la idea es ahora entender cuáles son los logros que hemos tenido, cuáles son los aspectos en los cuales se debe seguir avanzando, las lecciones que podemos extraer de todo esto, para seguir consolidando este mecanismo con todo el potencial que tiene. Le cedo la palabra a Teodoro, va a continuar con la explicación del estudio. Sí, gracias Fernando. Tal como mencionabas, uno de los principales avances que se ha logrado a partir del trabajo conjunto entre la Secretaría de Descentralización de la PCM y con el apoyo del equipo Europa ha sido justamente la conformación de ARD en 7 regiones que se ven en esta diapositiva. No, en estas regiones, como mencionó Fernando, ya se cuenta con un reconocimiento formal, ¿no? A través de ordenanzas o resoluciones regionales en las que se ha definido una estructura, una arquitectura organizacional, ¿no? En las que se ha más o menos planteado una estructura con la cual pueden comenzar a integrarse los actores más relevantes de la academia, el sector público, el sector privado y la sociedad civil, y también en función un poco a las dinámicas de los procesos ya existentes dentro del territorio, ¿no? Es decir, digamos, acá en las ARD lo que han venido a tratar de hacer es básicamente aprovechar buena parte del proceso territorial de desarrollo productivo que ya se ha venido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Y justamente como mencionaba también Fernando, el trabajo de las RD se ha visto plasmado en la formulación y puesta en marcha de sus respectivas estrategias de desarrollo e innovación regional, que se han convertido básicamente en el principal mecanismo que han tenido la CRD o que tienen la CRD para poder incidir sobre el desarrollo productivo y territorial de cada una de las regiones, ¿no? Las CEDIR, en corto, tienen una estructura bastante orientada, digamos, al desarrollo de acciones concretas, acciones de política específicas para potenciar las cadenas de valor con mayor potencial bajo un enfoque de especialización inteligente, ¿no? Que viene a ser principalmente una de las recomendaciones que hace la OCDE dentro de sus estudios territoriales, ¿no? Y este enfoque de especialización inteligente es relevante porque apuesta principalmente por la investigación e innovación como fórmula para que los territorios ganen una mayor competitividad. La siguiente diapositiva, por favor. Y a lo largo de estos años, la CRD, uno de los logros que también han tenido está relacionado con el apalancamiento de recursos para ejecutar proyectos de innovación que en la práctica han permitido fortalecer la adopción de enfoques temáticos bastante relevantes, ¿no? Para la competitividad de las cadenas de valor priorizadas, ¿no? Acá en esta diapositiva podemos ver justamente, por ejemplo, en el caso de Piura,
¿no? Cómo es que se han logrado apalancar alrededor de 800.000 soles para aprovechar residuos orgánicos y plásticos de alrededor de 10.000 pequeños productores de banano orgánico en Piura, ¿no? Contribuyendo en realidad a adoptar dentro de las intervenciones del territorio el cuidado del medio ambiente y también la sostenibilidad de economías circulares, ¿no? Otro de los enfoques temáticos eh, más relevantes dentro de estas intervenciones también tiene que ver con la generación de mayor valor agregado en las cadenas productivas con alto potencial dentro de los territorios, ¿no? Es decir, no quedarse únicamente en el enfoque, tratar de darle un mayor grado de sofisticación a las cadenas productivas en los territorios a través justamente de la sostenibilidad de proyectos que tengan que ver con la transformación de los recursos naturales o de los recursos que ofrecen la biodiversidad de los territorios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La Libertad, se tiene esta planta de transformación de granos andinos que ha logrado apalancar recursos por alrededor de 2 millones de soles en beneficio de una gran cantidad de productores y productoras en diferentes provincias de La Libertad, ¿no? Lo mismo sucede también en el caso, por ejemplo, de San Martín, ¿no? Donde se han apalancado alrededor de 5 millones de soles orientados justamente a la transformación de cacao en diferentes formas, ¿no? De licor y también de nips de cacao. No utilizando inclusive, digamos, o aprovechando, mejor dicho, nuevos esquemas organizativos, ¿no? Nuevos modelos asociativos que justamente le ofrecen, digamos, un mayor grado de rentabilidad o le ofrecen, digamos, mayores beneficios a los productores, ¿no? Y otro de los enfoques también que ha sido bastante relevante al momento, digamos, de impulsar las cadenas de valor tiene que ver con el tema del empoderamiento femenino y también la equidad de género, ¿no? Aquí se han identificado, por ejemplo, proyectos que han logrado apalancar recursos significativos, ¿no? Pero con una visión mucho más orientada, por ejemplo, a incrementar la participación femenina en algunas cadenas de valor, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cajamarca, en el caso de la producción de lácteos, ¿no? Se trataba de buscar de incrementar en 5% la participación femenina dentro de esta cadena de valor. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los avances que han alcanzado la CRD en el apalancamiento de recursos claramente muestran su potencial para promover acciones más orientadas al cierre de brechas transversales de competitividad regional en aspectos claves como los que vemos en la diapositiva, ¿no? Temas de infraestructura, ¿no? Temas de capital humano que tiene que ver, por ejemplo, con educación, empleo y salud, temas también de innovación, ¿no? Y temas también relacionados al clima de negocios, ¿no? Es decir, la CRD, digamos, no solamente estamos tratando acá de evidenciar los avances que se han logrado a la fecha, sino también el potencial que pueden llegar a ofrecer a futuro a las regiones como estos mecanismos y espacios clave para desarrollar acciones de política concretas y a través, digamos, del trabajo conjunto y colaborativo entre todos los actores de la cuádruple hélice, y que, digamos, puede esto de alguna manera también traducirse en una mejora de las regiones en los rankings de competitividad regional que medimos, por ejemplo, desde el Instituto Peruano de Economía, ¿no? En el ámbito de infraestructura, ¿no? Para aterrizar un poquito más ejemplos concretos de lo que se puede hacer, ¿no? Las RD pueden convertirse en este espacio para alinear las programaciones multianuales hacia las demandas más críticas, ¿no? En las principales cadenas de valor en materia de conectividad, en materia de acceso a servicios básicos, o también, por ejemplo, para apalancar recursos hacia estudios de factibilidad de grandes obras de infraestructura regional, en donde el sector privado se puede involucrar a través de asociaciones público-privadas y obras por impuestos, ¿no? En otras áreas, ¿no? Como por ejemplo el tema de educación y empleo, las CRD son el espacio más propicio para facilitar, por ejemplo, la adecuación y una mayor pertinencia de la oferta formativa a nivel superior hacia los perfiles ocupacionales que requiere el sector productivo de la región para incrementar su competitividad, para incrementar la competitividad de sus principales sectores productivos, ¿no? Temas, por ejemplo, de identificación de perfiles ocupacionales en alguna cadena de valor específica, en alguna cadena de valor priorizada dentro de la CEDIR, ¿no? Y también, digamos, alineados a los objetivos de política que se persiguen en algunos instrumentos mucho más grandes, ¿no? Como por ejemplo las políticas nacionales de competitividad y productividad, ¿no? En temas de innovación, por ejemplo, las RD ofrecen también el potencial de impulsar la creación, por ejemplo, de incubadoras de negocio, ¿no? Que ofrezcan programas de mentoría y acompañamiento a emprendedores con proyectos de alto impacto, innovadores,
¿no? Que pongan en valor la biodiversidad y las potencialidades del territorio, ¿no? A través del trabajo conjunto entre las universidades, las cámaras de comercio, organizaciones de productores y también, digamos, en general todo el sector productivo que de alguna manera esté involucrado en este tipo de dinámica territorial, ¿no? Y también, finalmente, la naturaleza multiactor, ¿no? Y multinivel de las agencias regionales de desarrollo las convierte en un espacio bastante propicio para discutir reformas clave en el clima de negocios, ¿no? Como por ejemplo la implementación de canales digitales para la constitución de empresas o también la obtención de licencias de funcionamiento, construcción, ¿no? Así como cualquier otro trámite que tenga que ver, digamos, con aspectos municipales o aspectos regionales que sean relevantes para asegurar una mayor competitividad de las micro y pequeñas empresas dentro del territorio. La siguiente diapositiva, por favor. Y es así, digamos, un poco que el éxito de las intervenciones que se han desarrollado a partir de la CRE ha estado relacionado básicamente a la capacidad para articular una estructura organizativa, ¿no? Y un liderazgo sólido alrededor de la implementación de políticas de desarrollo territorial, ¿no? Sin embargo, digamos que el tránsito de la CRD hacia el diseño y ejecución de proyectos de mayor impacto requiere de abordar algunos retos, ¿no? Que presentamos en esta diapositiva, ¿no? Me voy a centrar en principalmente dos de ellos, ¿no? El primero tiene que ver con definir un nuevo marco legal, ¿no? Eso ha sido, digamos, algo que se ha venido recogiendo en bastante de los documentos de sistematización y de balance de la CRD a lo largo de los últimos años, ¿no? Definir un nuevo marco legal que facilite un mayor involucramiento operativo y también financiero de sus principales actores y que permita también además contar con un liderazgo público, privado en estos espacios, ¿no? Digamos de que eh, según el grado de maduración institucional que tengan estas RD, pueda compartirse en algunos casos el liderazgo, tanto en el sector público y también en algunos casos compartirlo o, digamos, complementarlo con bastantes acciones que se hagan desde el sector privado, desde el sector productivo, ¿no? Ello permitiría, evidentemente, incrementar la envergadura de las inversiones que se promueven desde estos espacios, ¿no? Y estos, digamos, adecuarlos hacia el cierre de brechas que se definen, que se pueden definir como prioritarias dentro de sectores. Ya, sí, continúo. Creo que tengo algunos problemas de conexión, pero digamos, en ese sentido, un poco la primera recomendación viene por el lado, ¿no? De darle y asegurar un nuevo marco legal a estas ARD para fortalecer un poco más el involucramiento de todos sus actores y también incrementar la envergadura de las intervenciones que realizan en el territorio, ¿no? Principalmente a través de estos proyectos de infraestructura de alto impacto regional que podrían llegar a realizarse a través de asociaciones público-privadas y obras por impuesto. Y la segunda de las recomendaciones tiene que ver y está relacionada principalmente con las fallas de coordinación que existen entre las diferentes intervenciones que poseen las entidades públicas en los territorios, ¿no? Las CEDIR poseen el potencial de convertirse justamente en esta agenda común y multinivel y multisectorial de las regiones, ¿no? Digamos de que podrían seguir convertirse en el principal mecanismo a través de las cuales se ejecutan las dimensiones sectoriales del gobierno nacional en los territorios, ¿no? Y para eso, digamos, estas herramientas de gestión, ¿no? Las CEDIR deben gradualmente alinearse hacia las políticas sectoriales y también, digamos, hacia los marcos presupuestales que se aprueban dentro de cada una de las unidades territoriales, ¿no? Se realizan en el territorio, ¿no? Digamos, la dinámica del trabajo que se realiza en otras plataformas de coordinación multiactor, como por ejemplo los comités ejecutivos regionales de exportación, los consejos regionales de la micro y pequeña empresa, los consejos de coordinación agraria, ¿no? Entre otros, ¿no? Y para esto también es fundamental que se siga fortaleciendo el intercambio de experiencias que se realiza en el trabajo entre las diferentes ARD, ¿no? Digamos de que la generación de conocimiento sea compartida y que de alguna manera también permita lidiar con los problemas que se registran en el resto de las RD, ¿no? Y finalmente hay retos que están relacionados justamente al fortalecimiento del rol de la academia dentro de la dinámica productiva territorial,
y también la mayor integración de los enfoques de sostenibilidad ambiental y equidad de género. ¿No? La implementación de estas recomendaciones consideramos que son clave para poder escribir el siguiente capítulo de la CRD en el Perú y también convertir justamente a la descentralización en un mecanismo mucho más efectivo para el desarrollo territorial y también el desarrollo del país hacia el futuro. Este es el contenido de la presentación y bueno, quedamos atentos en general a las preguntas y también a los comentarios de los panelistas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando y Teodoro, por la presentación del estudio. Creo que nos han dado muchos insumos para conocer cómo ha sido el proceso de las agencias, pero sobre todo para esta mirada a futuro, ¿no? De estos retos y desafíos que las agencias tienen que ir superando de la mano de la Presidencia del Consejo de Ministros y los sectores con los cuales es necesario articular, pero también de las potencialidades que tiene este espacio, ¿no? Y bueno, continuando con el programa, queremos invitar que se sumen a este espacio de reflexión, en primer lugar, a David Tuesta. David es doctor en Economía de la Universidad Católica del Perú y además máster en Asuntos Públicos de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Él ha sido ministro de Economía, ha sido un alto directivo del BBVA y además de la CAF y ha liderado, la verdad, múltiples proyectos de investigación con el BID, con la OECD, el Banco Mundial. En realidad, el currículum de David es bastante extenso, pero simplemente le quiero dar el uso de la palabra para escuchar sus comentarios y reflexiones sobre la presentación que nos han hecho Teodoro y Fernando. Adelante, David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muchísimas gracias por considerarme dentro de esta discusión, dentro de este foro y comentar este interesante estudio que ha realizado el Instituto Peruano de Economía, donde eh, se pone en foco, creo yo, dos puntos, ¿no? Dos aspectos, ¿no? El rol de las agencias regionales de desarrollo y al mismo tiempo esta interacción que tiene con los objetivos de conseguir mayores niveles de productividad, ¿no? Que al final es el elemento fundamental, digamos, para generar prosperidad y desarrollo a nivel de todas las regiones. A ver, hay algunos aspectos que me parecen sumamente resaltantes, ¿no? Sobre los cuales yo quizás voy a hacer un poco más de énfasis, ¿no? El primero, yo creo que está más referido a esto que me parece muy interesante, que se describe dentro del recuadro 1 del informe, que está relacionado a los procesos de elaboración de la estrategia de desarrollo e innovación regional, ¿no? Yo creo que de alguna manera esto sintetiza, ¿no? La forma o las etapas, ¿no? En que se busca ir construyendo, digamos, un mayor desarrollo a nivel regional. Un elemento de estos, vamos a decir, pasos o acciones que se deben ir desarrollando y que creo que es nuestro principal reto y creo que cruza transversalmente el éxito que se puede ir alcanzando, yo creo que tiene que ver con todo lo relacionado al ámbito institucional, ¿no? Lo que se determina ahí como el plan de acción y gobernanza, ¿no? Donde justamente creo es donde se evidencia gran parte de los problemas, ¿no? Y que seguramente dificulta todo lo anterior, es decir, o dificulta la posibilidad de que cualquier tipo de iniciativa, por ejemplo, de búsqueda de encadenamientos, tenga un efecto multiplicador mayor dentro de los mercados, ¿no? Y todo ello que tiene que ver con la eficiencia y efectividad que tienen nuestros representantes en el Estado a nivel subnacional, pues al final termina de ser un factor determinante, ¿no? Y esto también yo creo que tiene correlato con parte del análisis que hace también al inicio el propio informe, donde justamente hace un análisis, ¿no? De aspectos de productividad y competitividad a nivel de cada una de las regiones del país, ¿no? Por ejemplo, cuando se focaliza en este gráfico número 5, ¿no? Donde se observan pues los determinados diferentes
vamos a decir, determinantes, o algunos de los determinantes de la productividad a nivel regional, uno de los aspectos, creo yo, que termina de generar la diferencia entre una región que está, de repente, que tiene un mejor desenvolvimiento, un mejor nivel de productividad, y es mejor que otra que está de repente en el extremo inferior, tiene que ver con el tema del entorno económico e instituciones, ¿no? Nuevamente, y ahí, por ejemplo, recojo el caso de Moquegua, ¿no? Que justamente son estas características, ¿no? Intrínsecas o que se han ido desarrollando fruto en gran medida, ¿no? Del desarrollo de la minería en el país y una buena conexión creo que se ha ido desarrollando en las últimas décadas entre el funcionamiento de los gobiernos subnacionales en ese ámbito, pues ha ido coadyuvando a que se vayan presentando mejores indicadores a nivel de productividad, ¿no? Vamos, la data siempre es imperfecta, ¿no? Cuando se hacen estos ratios de productividad por regiones, pero creo que dan un buen vistazo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno observa el gráfico 2, ¿no? Y ve el contraste entre la gran diferencia que tiene la productividad en Moquegua respecto, por ejemplo, al caso de San Martín, ¿no? Moquegua, en todo caso, es una región que no está dentro de las ARD, pero sirve de alguna manera como referencia a lo que significa el contexto, ¿no? Versus el caso de San Martín, que justamente creo que el funcionamiento de las ARD, pues, brinda un gran espacio, una gran oportunidad, digamos, para ir escalando, ¿no? Hacia mejores posiciones, ¿no? Y justamente en esta comparativa yo tenía algunas estadísticas, ¿no? Que quería compartir respecto por ejemplo, los problemas en el ámbito institucionales, organizativos en las regiones, que al final terminan impactando, ¿no? Déjenme ver si puedo compartir. Ya no me acuerdo cómo acá está, compartir pantalla. Acá comparto esto. Ahí está. Miren, por ejemplo, este es el caso, déjenme ver si lo ponen en grande. Acá está, el caso de Moquegua, ¿no? El tema de fondo, y eso lo vamos a ver, por más que sea la región más grande, o la región que le está yendo mejor, perdón, no la más grande, tiene problemas de fondo, al igual que seguramente que San Martín, que vamos a ver un rato, que tiene que ver con sus problemas de brechas sociales. Al final, lo que buscamos intentar cerrar son estos aspectos y lo que vemos es que hay grandes limitantes, ¿no? El caso de Moquegua, por ejemplo, tiene el nivel de hogares con paquete de servicios básicos está al nivel de 59%, la provisión de agua casi llega a las 24 horas al día, en el caso de los cables públicos en buen estado está en 54%. Si nos concentramos en ese recuadro superior y vemos el caso de San Martín, observamos que tiene diferencias importantes, ¿no? Sobre todo en lo que significa el tema de continuidad de la provisión del agua y todo el tema relacionado al buen estado de los locales públicos, ¿no? En general, ¿no? Digamos, hay retos en cuanto a brechas, ¿no? Si uno mira cómo se han venido ejecutando, a veces nos concentramos mucho en la parte de ejecución, que se puede observar en la parte inferior izquierda, pues también observamos que tiene seguramente una mayor ejecución de su presupuesto, ¿no? En el caso de Moquegua respecto a, por ejemplo, el caso de San Martín. Pero una cosa que es preocupante es el tema de donde se observan los problemas de planificación, es en la continuación de los proyectos. Yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar muchísimo. Por ejemplo, fíjense en el caso de Moquegua, acá tenemos tres sectores, que es transporte, saneamiento, educación, y vemos que en el caso de Moquegua los proyectos continuados en transporte están en 64%, saneamiento 56% y educación 78%. Si vemos a Martín, miren cómo rápidamente de un año a otro los proyectos continuados se reducen sustancialmente. O sea, y estamos hablando no proyectos que han cerrado, sino proyectos que han quedado inconclusos, que de pronto se ha llegado que proyectos que tenían un PIM el año anterior y de pronto el 70, 60, 80% de los proyectos del año anterior se deciden que ya no siguen y aparecen nuevos, ¿no? Y yo creo que acá hay una clara falencia, ¿no? Yo creo que es, no sé si la madre del cordero, pero sí un elemento que yo creo que es que nos plantea una gran tarea, creo, para fortalecer las capacidades, ¿no? De estas regiones, que eran uno de los elementos que también resaltaba claramente
el análisis de este estudio, ¿no? Veamos, sigamos un rato con el tema de San Martín. Por ejemplo, vemos en la parte derecha superior los proyectos, ¿no? Fíjense también que cuando se incorporan proyectos nuevos, cada vez son proyectos más pequeñitos, ¿no? ¿No? Son proyectos de 0.4 millones si uno compara con los proyectos continuados de 2,2. O sea, esa tendencia a ir dejando proyectos que tenían PIN sin continuarlos e incorporar los nuevos proyectos de pronto porque al alcalde se le ocurrió que eran importantes ahora y todos los anteriores, casi 60-80% del presupuesto anterior, ya no, al final termina llevando a una enanización de los proyectos, ¿no? Y esto definitivamente va en contra de la eficiencia, de la generación de escala, ¿no? Y al final termina, digamos, siendo todo un problema a futuro, digamos, para la ejecución presupuestaria, el cierre de brechas en las regiones, ¿no? Ahí tienen algunos indicadores más en detalle en la parte inferior de cada uno de estos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Uno de los grandes problemas está justamente en tratar de romper con este círculo vicioso de la enanización de los proyectos, de dejar que tiene como origen el no continuar con los mismos, y el que no continuar con los mismos tiene que ver seguramente con una mala planificación por parte de estas autoridades. Acá, desde el CPC, lo que hemos venido promoviendo, y creo que esto es un espacio donde las agencias regionales de desarrollo quizás deberían incidir o explorar un poco más, tienen que ver con la manera de cómo agregar, ¿no? Buscar esquemas de agregación de estos proyectos, cómo buscar generar escalas, ¿no? No solamente dentro del mismo municipio, sino en cuanto a la interrelación, digamos, con otros municipios cercanos, ¿no? Cómo hacer más eficiente el uso de estos recursos. Otro tema tiene que ver también con las capacidades y sobre todo con cómo asegurar, digamos, que se va a contar con evaluadores y empresas de ingeniería, digamos, adecuadas. Es gran parte de los problemas se presenta con que no hay siquiera un padrón, una base de datos en la cual yo pueda tener una referencia de quiénes son los evaluadores que trabajan mejor, dónde están los mejores ingenieros y dedicarme justamente a contratar con esta base de datos donde yo de repente tenga reportado la manera como esto se ha venido desempeñando, ¿no? Y el otro tema sobre el cual creo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha estado ayudando recientemente con sus planes con Punche, ha tenido que ver con este tema de la contratación de los directivos, ¿no? Para puestos claves. Yo creo que este es un tema que hay que seguir fortaleciendo y creo también como parte justamente de otra de las recomendaciones que va el informe de una mayor interacción, ¿no? Entre las diferentes unidades del gobierno. Justamente en este punto creo yo que es donde se tiene que trabajar mucho más, algo que justamente comentaba el Ministerio de Economía y Finanzas como parte de la problemática de esta iniciativa de dotarles, ¿no? de directivos y plantilla especializada para que puedan ejecutar mejor. Algunos de estos gobiernos regionales era la negativa, ¿no? Por parte de algunos de estos gobiernos nacionales de no querer esta ayuda, ¿no? Y se están dando una ayuda gratis, ¿no? Porque se están financiando ¿cómo se llama? A profesionales de primera y no quieres, pues algo raro hay, ¿no? Entonces yo creo que ahí creo que trabajar a fondo, digamos, y creo que ese aspecto, digamos, puede ser fortalecido a través de las ARDs. Y nada más, ¿no? Excelente informe. Yo creo que da pie para comentar y para extender, digamos, algunos puntos adicionales, como creo yo que el que les he comentado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por tus comentarios y esa mirada reflexiva y también desde la mirada del CPC, del Consejo Privado de Competitividad, que siempre está también monitoreando y viendo estos indicadores de competitividad. Bueno, y ahora para continuar con los comentarios, quiero invitar a Carlos Gallardo. Carlos es el gerente general del Instituto Peruano de Economía. Además, bueno, Carlos es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Kennedy School de la Universidad de Harvard y becario del Banco Mundial y Fulbright.
Él ha tenido distintos cargos importantes en el Ministerio de Economía, en la SUNAT, en el Ministerio de la Producción, y ha sido director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Carlos, bienvenido y atentos a tus comentarios. Gracias, Karina, gracias a todos los que me han precedido con la presentación del informe, a David también por sus comentarios. Yo quiero enfocar estas conclusiones que nos da el informe desde el problema más grande, ¿no? Desde cómo buscamos a través de las ARDs resolver el problema más grande, que es el de la descentralización, ¿no? Y que quizás el diseño como está y cómo lo hemos venido trabajando en los últimos 20 años, nos muestra que es quizá la reforma más grande que el Perú podría hacer y que permitiría, sin duda, tener un sistema de descentralización que funcione realmente para su objetivo, que es servir o garantizar que los servicios llegan al ciudadano, ¿no? Entonces, que realmente funcione como se planificó o como se esperaba que funcionase cuando se inició este proceso hace algo más de 20 años, ¿no? Entonces, el estudio nos ha mencionado que existen brechas de productividad entre las regiones, entre costa y sierra y selva, ¿no? También que estas brechas son mayores en el Perú versus otros países y versus la OCDE. Me quedo o me llevo bastante estas cifras del nivel de desigualdad. En el Perú, estas brechas entre las regiones es 40% más desigual versus Colombia y Chile, y 2.6 veces el nivel de desigualdad que existen entre los distintos regiones dentro de los países que son miembros de la OCDE, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar, como comencé esta intervención, en cómo la descentralización es esta gran reforma institucional que tenemos que hacer, ¿no? Y que la OCDE, a través de la Unión Europea, a través de la cooperación alemana y española, ha venido apoyando la implementación de las ARD, porque ha identificado, ¿no es cierto?, que este si quiere es parte de el paquete más grande de reformas institucionales que el país tiene que resolver, que implementar, y que a través de estimaciones nos han dicho, oye, estas son del tipo de reformas que permitirían que un peruano promedio genere ingresos 25% más elevados en los próximos 30 años, si es que se realizan estas reformas institucionales versus el escenario en el cual no se realizan estas reformas. Entonces, hay mucho por ganar, ¿no? Y las reformas que nos lleven a un sistema de descentralización que funcione mejor son de esas grandes reformas en las que el Perú podría ganar bastante, y los peruanos podríamos ganar bastante si ocurriese, ¿no? Entonces, en este marco es que las ARD no tienen esa potencialidad de ser el espacio de coordinación, como se ha identificado en el estudio, como lo han identificado los distintos actores involucrados en este tiempo de implementación, ¿no? Para que, pienso yo, la descentralización cumpla finalmente su objetivo, que es llevar los servicios al ciudadano, ¿no? Entonces, si quieren, las ARD un vehículo, un mecanismo intermedio, ¿no? Para aproximarnos a esa gran reforma estructural que necesitamos, ¿no? Y es de cómo nos hemos ido organizando, pues, para cumplir con los fines de la descentralización, y entonces las ARD nos puede sumar un granito de arena. El estudio ha ido, Teodoro ha mencionado varios ejemplos ahí, Fernando también, de cómo el modelo de las agencias nos debiese llevar, ¿no es cierto? Y lo hemos ido verificando en algunas regiones que están más avanzadas que otras, cómo nos debiese llevar a ese espacio donde la descentralización empieza a funcionar un poco mejor, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque estas agencias son este mecanismo a partir del cual empezamos a ver los problemas de abajo hacia arriba, ¿no? Desde los actores más próximos a los problemas, en lugar desde los actores que estamos más hacia arriba, ¿no? De los que estamos más lejos de los problemas, y por lo tanto tenemos, si quieres, menos información de cómo es el problema realmente y de cómo se puede resolver. Entonces, de las experiencias que hemos ido viendo, especialmente las redes que ya llevan un nivel de avance más concreto, esto es posible, ¿no? Y ese es el mensaje que le quiero dejar, esto es posible. Y entonces las ARD pueden verse como vehículos que permitan, ¿no? Identificar estos problemas de abajo hacia arriba e irlos resolviendo. Les estoy hablando de cómo se forma el capital humano en las regiones, salud, educación, los problemas que existen para formar este capital en las regiones,
cómo podemos cerrar brechas de provisión de servicios como agua, saneamiento, electricidad, infraestructura general y servicios, ¿no? Y esto creo que es importante también, no es que las ARD es solo, ¿no? O es algo que solo les va a servir o solo tiene mayor espacio de ganar en las regiones que se encuentran más rezagadas, ¿no? O sea, hemos visto en estos gráficos que nos muestra el estudio y lo que nos han mostrado Teodoro y Fernando, las grandes diferencias que existen entre las regiones, pero incluso cuando vemos Moquegua, que tiene el mejor nivel de anemia, o vemos Tacna, que tiene el mejor rendimiento en primaria, cuántos estudiantes tienen nivel satisfactorio en lectura y matemáticas, aún existe, ¿no? Moquegua, aún existe anemia en un 28% de los niños en Moquegua, y en el rendimiento escolar en Tacna, solo 1 de cada 4 niños está entendiendo en lenguaje y en matemáticas lo que debería estar entendiendo. Entonces, el reto es grande, ¿no? No es que ya por estar en los primeros rankings del índice de competitividad los problemas están resueltos. Entonces, dicho eso, creo que las ARD tienen también un espacio ahí para ir resolviendo estos problemas, incluso en las regiones, y de repente incluso con mayor razón en las regiones que no están tan rezagadas, porque ahí es donde va a ser más fácil alcanzar estas pequeñas victorias, estas victorias rápidas para mostrar que el sistema funciona, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos aprovecharlas a las RD, cómo estas pueden ser el vehículo para este cierre de brechas? Creo que hay en las recomendaciones que brindaron sobre el cierre del estudio, hay 3 aspectos claves, ¿no? Yo creo que sin presupuesto, ¿no? Y sin compromiso de los actores, los planes quedan solo en ideas. Lo hemos vivido con Teodoro en el Consejo Nacional de Competitividad. El plan nacional que existe para ello, digamos, no termina de avanzar a un ritmo importante porque no terminan los distintos ministerios y entidades involucradas de asignarle un presupuesto, de incorporarlo en sus planes, de asegurar que esas medidas se van a llevar a cabo y que trasciendan, por lo tanto, gestiones, ¿no? Entonces, es importante el presupuesto, es importante el compromiso, ¿no? Si no, tenemos muchos planes y tenemos muchos espacios y vamos creyendo que no nos llevan o no es posible que nos lleven a un resultado positivo, y yo creo que es más por lo primero, por la carencia de compromiso y de presupuestos, que por el hecho de que sea una mala idea elaborar estos planes. Entonces, o generar estos espacios. Hoy existen varios espacios, se ha mencionado también en el estudio. Creo que de la mano de la PCM y de los gobiernos regionales están llamados como instituciones a organizar estos distintos espacios. Los han mencionado espacios que se han creado hace varios años en el caso de Produce, del MINCETUR, del MIDAGRI, ¿no? E incluso las ARDs podrían absorber estos espacios y entonces convertirse en un solo gran espacio de coordinación con diferentes mesas técnicas a las cuales se les asegure presupuesto y se les asegure que se han incorporado en sus planes, y por lo tanto hay más chance de que trasciendan gestiones de las autoridades, ¿no? Entonces, en conclusión, requerimos un nivel de compromiso alto de la PCM, de los gobiernos regionales. Creo que eso es clave en el éxito de las ARD, de sus EDIR, ¿no? Necesario este compromiso y este presupuesto para impulsar estos espacios, de convertirlos en caja de resonancia en las grandes acciones. Y con esto quiero cerrar. Es clave también el rol que puedan tener, y se ha dicho también en el estudio, las universidades, las academias, ¿no? Y el sector privado, porque si no hay ese impulso, ese contraparte privado que haga presión sobre, si quieren, las autoridades, el sector público, para que estos espacios obtengan esa potencia que creo que es posible que lo puedan obtener, entonces van a irse quedando nuevamente en ideas y en lugar de ser acciones concretas. Entonces, con eso quiero dejarles con la idea de agencias regionales que pueden sumarnos con algunas acciones clave a implementar en cerrar esta brecha de productividad, que permitan que la descentralización sea realmente, cumpla realmente su objetivo, que es garantizar servicios para los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios, y nuevamente reiterarle las gracias a David. Yo me quiero quedar con algunas ideas que ambos han mencionado. Primero, digamos, con lo potente que puede ser un espacio de Agencia Regional de Desarrollo, como bien decía Carlos, como ese espacio intermedio que nos puede permitir alinear prioridades entre los niveles de gobierno, pero mirando el territorio, ¿no? Este es un poquito el objetivo de la agencia. Y ese también es el rol de la Secretaría de Descentralización de la PCM, de ver
qué es lo que quiere el territorio, cuáles son sus prioridades en desarrollo productivo en este primer piloto, pero en otros temas que puedan estar vinculados a promover el desarrollo productivo como infraestructura habilitante, que bien también lo mencionó David, y donde tenemos un gran problema que es la continuidad de las inversiones, ¿no? Entonces, hay mucho que afinar ahí, pero la agencia puede ser ese espacio donde tenemos a la cuádruple hélice y quizás se pueden ir incorporando otras hélices como ya funcionan en otras agencias regionales en el mundo, el sector financiero, ¿no? Digamos, un sector financiero acotado también a la micro y pequeña empresa que pueda hacer más potente ese espacio. Entonces, reconocer el valor de la agencia, reconocer el valor de todo lo que se ha avanzado, pero reconocer también las diferencias, ¿no? Porque los territorios son diferentes, los actores son diferentes. Y ahí quiero incorporar otra idea muy importante que nos dejó David, que es el tema del fortalecimiento de capacidades, ¿no? Porque no podemos hablar de desarrollo en distintos ámbitos si es que no tenemos un equipo fortalecido, si es que no tenemos actores capacitados no solamente en desarrollo económico, en innovación, que es lo que nos va a permitir gatillar muchas cosas, ¿no? Entonces, me quedo con esa idea. Y una última idea que también mencionó Carlos, que la voy a englobar un poquito más, el involucramiento activo de los actores, ¿no? Actores del territorio, como la academia, que tiene mucho que sumar y mucho que aportar, pero también el sector privado, ¿no? Que son los que están impulsando y moviendo el coche de la competitividad en muchas regiones. Pero otro actor muy clave también son los sectores, ¿no? Sectores que muchos de ellos están en el territorio y muchos de ellos están articulando con las agencias, pero quizás hay que ponerle, digamos, una articulación un poquito más organizada y estructurada para lograr ese objetivo grande que mencionábamos, que es ir mejorando el proceso de descentralización. Me quedo con esas ideas y rápidamente, porque el tiempo también nos está ganando, hay algunas preguntas en el chat. Voy a responder un par de ellas. Una que ha surgido con mucha fuerza ha sido: ¿cuáles fueron estos criterios para escoger las regiones piloto para iniciar las ARDs? Bueno, como bien lo dicen, esto era un piloto, ¿no? Y para iniciar este piloto, en el marco del convenio que suscribió el gobierno peruano con la Unión Europea, se definieron ciertos criterios para seleccionar estas primeras 7 regiones, ¿no? Algunos de ellos, bueno, los criterios están en el convenio que está publicado en el diario El Peruano, pero están referidos, por ejemplo, a que estas regiones deberían incluir algunas de las regiones más afectadas por el fenómeno del Niño del año 2017, por ejemplo. Un factor importante era el grado de compromiso de los actores liderados en ese momento en la mayoría de los casos por el gobierno regional, para llevar a cabo y desarrollar una agencia regional de desarrollo, porque sin eso no se podía avanzar mucho. Pero además que las regiones que se eligieran representaran a la diversidad de regiones del país, ¿no? Por eso es que en estas 7 primeras, que fueron el piloto, tenemos a las 3 regiones, costa, sierra y selva. Pero es importante mencionar también, como ya lo dijeron Teodoro, Fernando, Carlos, David, la implementación de agencias responde a una recomendación de la OCDE que nuestro país acogió, y en ese sentido hoy contamos ya con 15 agencias regionales de desarrollo en el país, ¿no? Promovidas estas adicionales e impulsadas directamente por la Secretaría de Descentralización, donde uno de los factores más importantes es el compromiso de las autoridades para impulsar este espacio, porque no es fácil articular. Si no es fácil articular entre niveles de gobierno, no es fácil también articular a nivel de actores en el territorio. Entonces, son 15 agencias y el objetivo y el compromiso y la meta del país es tener agencias regionales en todas las regiones del país, ¿no? Otra pregunta y creo que con eso vamos cerrando este espacio porque el tiempo es tirano. Dice, ¿cuál es el rol de CEPLAN en el desarrollo de las ARDs? A ver, CEPLAN, como otros sectores, han venido, digamos,
de la mano de la Presidencia del Consejo de Ministros, acompañando y siguiendo este espacio de agencia, ¿no? Porque también es un espacio que permite, como ya dijimos, articular y afinar las políticas públicas, pero también potenciar el trabajo de los sectores. CEPLAN es uno de esos sectores que ha venido mirando las agencias, pero también comentarles que desde las agencias piloto, las 7 primeras, se ha hecho un trabajo muy importante en incluir los instrumentos que ya se mencionaron, como la EDIR, dentro de los planes regionales de desarrollo concertado. Este es el caso, por ejemplo, de Cajamarca, es el caso de La Libertad, e incluso La Libertad está trabajando ya en acciones mucho más específicas, vinculadas al EDIR, vinculadas al Plan Regional de Desarrollo Concertado para pasar a la acción, ¿no? Y desarrollar algunas medidas concretas, sobre todo en la Sierra de La Libertad. Es un proceso que está empezando, es un proceso que en algunas regiones está más fuerte que en otras, depende mucho del compromiso de los actores, eso es clarísimo, creo que lo han mencionado en todo el estudio, y todo esto, digamos, está siendo fuertemente impulsado por quien lidera este proceso, que es la Presidencia del Consejo de Ministros. Creo que nos hemos pasado bastante el tiempo, espero haber absuelto las preguntas, sé que tenemos más preguntas, vamos a responderlas y vamos a enviarlas a los correos de todas las personas que se han inscrito y están participando en este espacio, ¿no? Nada, yo solamente quiero agradecer al Instituto Peruano de Economía, agradecer al Proyecto de Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las Pymes, más conocido como el Proyecto RD, y agradecer a todos los expertos que nos han acompañado el día de hoy, a Fernando, a Teodoro, a David, a Carlos, y agradecer también a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, que en el marco de este proyecto viene impulsando las agencias con el apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ y la cooperación española. Y solo cerrar este espacio con palabras de la Secretaria de Descentralización en el último Seminario Internacional de ARDs: las ARDs llegaron para quedarse. Que tengan ustedes muy buenos días y gracias por acompañarnos.